fue presentado en el templo con nuestra condición humana, igualmente nos concedas, purificados en el Espíritu, presentarnos ante ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Malaquías. Miren, dice el Señor, ya envío a mi mensajero para que me prepare el camino, pues va a venir el improviso a su santuario, el Señor a quien ustedes buscan. ¿Quieren ver al mensajero de la alianza? Mírenlo entrar, dice el Señor omnipotente. ¿Quién podrá resistir el día de la venida del Señor? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Vendrá como fuego que acrisola, como lejía que desmancha. Se pondrá como un platero a refinar la plata. El oro y la plata para refinar y depurar son los levitas. Así podrán ellos presentar al Señor una ofrenda digna. Y así agrandará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en tiempos antiguos, como en los primeros años. Palabra de Dios. Bendito eres, Señor, en el templo de tu santa gloria. Portones, alcen los dinteles, levántense puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. Bendito eres, Señor, en el templo de tu santa gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. Bendito eres, Señor, en el templo de tu santa gloria. Portones, alcen los dinteles, levántense puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. Bendito eres, Señor, en el templo de tu santa gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Bendito eres, Señor, en el templo de tu santa gloria. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús, cuando se cumplieron los días de la purificación después del parto, de acuerdo con la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, según está mandado en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y también para ofrecer el sacrificio que está igualmente prescrito, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre recto y piadoso, que esperaba que Dios trajera el consuelo a Israel. El Espíritu Santo lo inspiraba y le había anunciado que antes de morir vería al ungido del Señor. Movido pues por el Espíritu que había ido al templo, Cuando los padres de Jesús entraron al templo con el niño para cumplir con la costumbre señalada en la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto la salvación que tienes preparada para todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados
de lo que decían de él. Simeón también los bendijo a ellos, y a María, su madre, le dijo: mira, este niño está destinado a hacer que en Israel unos caigan y otros se levanten. Será signo de contradicción, y una espada atravesará también tu alma. Así quedará manifiesto lo que hay en el corazón de tantos hombres. También había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ya era de edad muy avanzada. De joven había vivido con su marido 7 años, y ya viuda había llegado hasta los 84. No se apartaba del templo. Día y noche servía a Dios con ayunos y oraciones. Precisamente a esa hora se presentó allí y empezó a alabar a Dios y a hablar acerca del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Cuando cumplieron todo lo que estaba mandado en la ley del Señor, regresaron a Galilea, a su pueblo Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos decir que esta celebración está un poquito fuera de contexto porque pues es una fiesta propia del tiempo de Navidad, pero con el fin de guardar la cronología interna del relato que se daba 40 días después del parto. Por eso se celebra ya habiendo pasado 40 días después de la Navidad. El sentido de la fiesta es distinto del que parece. Se trataba en primer lugar de que la mujer, cuando daba a luz y había ese derramamiento de sangre, se consideraba que quedaba impura y entonces debía hacer su propia purificación. Sin embargo, el evangelista dice: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, como quien dice, eso era una cuestión propia de la religión judía. María no tiene por qué purificarse porque ella ha recibido el Espíritu Santo y ya, con eso tiene todo. Entonces, esto nos lleva a otro asunto, la presentación de Jesús. Y esto también tiene su diferencia, porque resulta que en un principio la consagración de los primogénitos era una norma establecida en Israel para recordar que cuando ellos salían de Egipto y murieron los primogénitos de los egipcios, los primogénitos de los israelitas se salvaron. Y entonces quedó como una prescripción: todo varón primogénito será consagrado al Señor. Igualmente, todo macho de cualquier cría será consagrado al Señor. La consagración del varón consistía en que se lo dedicaba al servicio del Señor. La consagración de los machos de las crías consistía en que los sacrificaban. Pero después de que en el desierto prácticamente todas las tribus, excepto la de Leví, se postraron frente al becerro de oro, entonces los únicos primogénitos que se consagraban al servicio del Señor eran los de la tribu de Leví. Los demás debían ser
rescatados. Sin embargo, en primer lugar, Jesús no necesita ser consagrado al Señor porque Él nace consagrado. Y en segundo lugar, Jesús, el evangelista, no narra los ritos ni de purificación, ni de consagración, ni de rescate, porque eso no tiene aplicación en Jesús. Como lo veíamos al principio, todo el sentido de la fiesta se concentra en el hecho de que Jesús, más que presentado a Dios, es presentado a su pueblo. Y esta presentación encuentra como dos actitudes diferentes, ambas supuestamente basadas en los profetas. Simeón, animado por el Espíritu Santo. Ana se dice que era profetisa, pero no se dice que ella estuviera animada por el Espíritu Santo. La razón, porque Ana declara que Jesús es el que viene a liberar a Jerusalén. En cambio, Simeón declara que Jesús viene a ser luz de todas las naciones. Aquí hay entonces el universalismo del amor de Dios y el particularismo de la religión oficial. Yo quiero proponerles que en este día pensemos en una doble realidad que es muy actual y que requiere de nuestra atención. Primero, el Papa Juan Pablo II estableció en su tiempo que este fuera el día, la jornada mundial de la vida consagrada. Nosotros, la mayoría de nosotros, crecimos viendo religiosas en nuestras parroquias como parte del paisaje natural de la iglesia. Prácticamente en todas las parroquias había religiosas dedicadas a la educación, dedicadas a los cuidados de salud de los enfermos. Pero poco a poco las cosas fueron cambiando. A medida que se fue aumentando el número de docentes en las comunidades, las religiosas no ofrecían ciertas garantías y una de ellas era que las religiosas no daban votos. Y eso hizo que poco a poco las religiosas fueran saliendo del mundo de la educación. Igualmente sucedió también en el mundo de la salud. Las religiosas fueron saliendo de las instituciones sanitarias, hospitales y clínicas del Estado para darle paso a personas que obviamente iban a favorecer ciertos intereses de tipo político. El hecho es que esto se nos vino como una oleada repentina, como un tsunami, y prácticamente pareció que la vida consagrada quedó sin objetivo, sin función social. Hace unos días hablaba con uno de mis hermanos, quien me decía entre dolorido y descorazonado que cómo era posible que una obra como la que tienen las hermanas franciscanas en relación con los leprosos aquí en el departamento de Sucre y parte del departamento de Córdoba, que cómo es posible que eso vaya a quedar a la deriva porque ya no hay religiosas. Las religiosas se han envejecido y no hay jóvenes que estén entrando en los conventos para relevar a las que envejecieron.
Eso es verdad, pero esa no es toda la verdad. Esa es la verdad que nosotros vemos aquí en Colombia, en nuestra región, pero también hay otras partes donde la vida religiosa florece de una manera asombrosa. Yo he conocido congregaciones nuevas que han surgido donde hay un ejército de monjas. Pongamos, por ejemplo, las Hermanas de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta. Es una gran cantidad de religiosas. Y hay otras, no recuerdo ahora los nombres, pero sí hay otras que están en esa misma tónica. Son mujeres que tienen una formación profesional y que no obstante eso han escogido ponerse al servicio de la Iglesia y de la humanidad en su consagración religiosa. Creo que lo que estamos necesitando es interpretar los signos de nuestro tiempo y escuchar lo que el Espíritu le está diciendo a cada comunidad cristiana. Aquello que dice en el libro del Apocalipsis: escuchen lo que el Espíritu les dice a las iglesias. Necesitamos un reflorecimiento de la vida consagrada, pero necesitamos también repensar la vida consagrada y estimular esa nueva línea que el Espíritu quiere suscitar en nuestras comunidades. Siempre ha habido esto, ha habido congregaciones que se crearon y en el camino se fueron agotando, pero fueron surgiendo nuevas congregaciones y a la Iglesia nunca le han faltado las religiosas. Nosotros estamos ahora pasando por el mal momento en que están cerrando casas. Cuando yo comencé mi ministerio, la diócesis de Sincelejo tenía 120 y pico de religiosas en toda la diócesis. En este momento creo que hay la tercera parte de eso. Y así está ocurriendo en muchas partes. Entonces es bueno que nosotros tomemos conciencia de eso, porque en este día de la vida consagrada vale la pena que hagamos nuestra oración para que la Iglesia, la comunidad cristiana, cada uno de nosotros se abra al Espíritu Santo y escuchemos qué es lo que el Espíritu nos está pidiendo para esta época. En segundo lugar, hoy fue declarado por la ONU, y fijémonos cómo las cosas a veces se encuentran, y hay que estar atento. Este fue un día declarado por la ONU, Día Mundial de la Armonía Interconfesional, con el fin de que todas las religiones y creencias se pongan de acuerdo en entenderse unas con otras y trabajar por la paz y la justicia. A nosotros eso no nos resulta extraño. Por el contrario, hemos vivido siempre pensando en esa línea. Pero el hecho de que una organización del tamaño de la ONU esté pensando en esto implica que finalmente en el concierto internacional se acepta la importancia que tienen las religiones, por un lado, y por el otro se reconoce el papel que pueden desempeñar en la construcción de la sociedad.
Ahora a nosotros nos toca verificar eso, mostrar que eso es verdad. Y lo hacemos con dos actitudes básicas. La tolerancia, en primer lugar. Aprender a aceptar maneras diferentes de ver la vida y de entender a Dios, diferentes, digo, de la nuestra. Afirmamos la nuestra y no combatimos la otra. Y en segundo lugar, la aceptación, es decir, procurar trabajar unidos por una misma sociedad, por un mismo ser humano, a la hora de la verdad. Esto sería un testimonio luminoso que darían las religiones, por ejemplo, a los gremios económicos o a los partidos políticos. Pensamos y sentimos distinto, concebimos a Dios de una manera diferente, pero estamos de acuerdo en que en este mundo hay que trabajar por la paz y la justicia. Estas dos cosas, les decía, combinan la una con la otra. Nos están invitando a que nosotros mostremos a Jesucristo como luz del mundo, luz para todas las naciones. Y nos están invitando también a superar los sectarismos y los particularismos que no encajan con el amor universal de Dios. Dediquemos este día a eso, a pedirle al Señor que, ya que Él nos está hablando por medio de la historia y por medio de su Espíritu, que nosotros seamos capaces de escuchar su voz y de esa forma abrirnos a una nueva realidad.